¿Por qué los judaizantes hacen tanto énfasis en que los nombres no se traducen? ¿Por qué los judaizantes hacen tanto énfasis en que los nombres no se traducen? Porque no sé si usted sepa, pero hay ciertos grupos por ahí que ellos dicen, no, no se llama Jesús, se llama Yeshua, o no se llama Jehová, se llama Yahweh, o no puedes decir, por ejemplo, Pablo o Saulo de Tarso, tienes que decir Shaul, porque ese era el nombre verdaderamente en hebreo de Pablo, etcétera. Entonces tienen una cierta oposición a que haya una traducción de los nombres y la premisa que ellos usan es los nombres no se traducen. Entonces, el día de hoy quiero contestar esta pregunta y quiero que lo veamos en las escrituras, porque cuando nosotros leemos las escrituras nos damos cuenta que que afirma, esos que afirman que los nombres no se traducen están mintiendo, ¿no? De acuerdo a las escrituras, los nombres se traducen. Y la razón es bien sencilla, porque los nombres tienen significados y los significados se pueden traducir de un idioma a otro. Entonces, les voy a dar unos ejemplos, vamos a ver varios pasajes para que ustedes mismos lo puedan ver. Por ejemplo, en Hechos capítulo 9, verso 36, dice literalmente, usted lo puede ver ahí en su Biblia. Traté de compartir la pantalla y de ver los pasajes, pero por alguna razón no me estaba funcionando. Entonces, búsquelo usted en su Biblia para que vaya cotejando lo que estoy diciendo. Pero mira lo que dice Hechos 9:36, dice que Tabita se traducía como Dorcas. Sí, Tabita se traducía como Dorcas, esta muchacha que abundaba mucho en limosnas y que murió y que fue resucitada por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, perdón. El nombre de esta mujer significa gacela, entonces tiene una traducción. Tabita se traducía como Dorcas. Entonces, cuando los nombres tienen un significado, obviamente se puede traducir, el significado se puede traducir a otro idioma. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versos 6 al 9 tenemos otro ejemplo. El nombre de Bar Jesús se traduce como Elimas, aquel mago que estaba tratando de estorbar la predicación de Pablo. Pablo le estaba predicando a un hombre y entonces este mago estaba tratando de evitar que este hombre se convirtiera, y este pasaje dice que se llamaba Bar Jesús y que su nombre se traducía como Elimas. ¿Ok? Vea, ya llevamos dos ejemplos de que los nombres sí se pueden traducir en las escrituras. Y ahora usted se preguntará si esto era igual en el caso de algunos otros nombres. Bueno, la razón es sí. En algunos otros nombres también las personas tenían dos nombres. Por ejemplo, le voy a explicar. En el siglo I se dio un fenómeno muy interesante. Los judíos, por ejemplo, tenían un nombre que era un nombre que lo usaban en un círculo privado, en un círculo más familiar, más íntimo, y por lo general también tenían otro nombre que lo usaban en un ambiente más amplio, en un ambiente más público. Ese nombre podía ser o bien griego o bien romano, ¿ok? Y lo vamos a ver en un caso muy especial para comprobar esto que acabo de decir. Y el caso es el caso del apóstol Pablo. Por ejemplo, nosotros al apóstol Pablo por lo general lo conocemos como el apóstol Pablo, que las escrituras la primera vez que lo mencionan lo llaman Saulo de Tarso. ¿Ok? Y uno se pregunta, ¿de dónde es que salen estos nombres? ¿Por qué Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo? ¿Y qué significa Saulo? ¿Y de dónde viene Saulo? Bueno, el nombre original en hebreo era Shaul, que es el nombre Saúl, el primer rey de Israel que se llamó Saúl, que fue el nombre precisamente que le pusieron a Pablo porque Pablo era de la tribu de Benjamín, de la misma tribu de donde era el rey Saúl. De hecho, muchos dicen que es probable que le pusieron este nombre a Pablo en honor al primer rey de Israel que fue el rey Saúl. ¿Ok? Pero ahí cuando ya la Biblia nos lo presenta como Saulo, entonces aquí ya tenemos una especie entonces como de transliteración. Shaul, una especie como de transliteración para que nosotros lo entendamos a Saulo. Ese era el nombre del apóstol Pablo. Pero Pablo también tenía un nombre romano y ese nombre, el nombre romano, pues era Pablo. Era Pablo. Entonces, nosotros podemos comprobar esto en las escrituras, de que las escrituras no tienen ningún problema con usar los nombres de Pablo intercambiadamente. Hay mucha gente que se rasga las vestiduras y dice, no se llama Pablo, se llama Shaul. Pero las escrituras no tienen ningún problema con decirnos o uno o el otro. Por ejemplo, en Hechos 13:9 dice, entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él. Precisamente está en el mismo pasaje del mismo contexto de Bar Jesús, ¿no? Y Elimas. Ahí mismo, en ese mismo pasaje, en esa misma historia, la Biblia nos enseña que el nombre de Bar Jesús se traducía como Elimas, pero también nos dice que Saulo, que también se llamaba Pablo. ¿Ok? Entonces veamos aquí, hermano, todo lo que estamos viendo hasta ahorita. El nombre hebreo de Saulo, Shaul. Una transliteración al español más o menos parecida a Shaul, Saulo. Y su nombre romano, Pablo. 3 idiomas diferentes, pero la misma persona. Que la Biblia no tiene ningún problema con traducir los nombres. Muchas veces, hermano, viene alguien y te dice, ¿por qué haces esto si la Biblia no lo enseña? Y hay que comprobar si realmente la Biblia no enseña eso para uno poder, hermanos, tener cuidado. No se deje llevar por cualquier gente que le dice, esto es así, vaya y compruébelo. Pero mire, vamos a seguir viendo ejemplos porque hay otros ejemplos. Por ejemplo, no solamente las personas tenían a veces un nombre hebreo, en el caso de que estamos hablando de los judíos, de los israelitas, sino que también a veces tenían los hebreos no solamente tenían a veces un nombre romano o griego, como acabo de mencionar, sino que a veces también las personas tenían un sobrenombre. Tenían un sobrenombre. Por ejemplo, en Hechos 13:1 dice que había un Simón al cual le llamaban Níger, dice ahí. Ahí dice literalmente, ¿ok? Yo estoy usando esa palabra porque la Biblia la usa. Hechos 13:1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. ¿Sí ve? La Biblia no tiene ningún problema en decirnos, había uno que su nombre era tal cosa, pero que lo llamaban con este otro nombre. Uno de los que fue también, vamos a buscar la cita, porque hay uno de los que fue también que tenía 3 nombres, que fue uno de los candidatos para ser el sucesor de Judas junto con Matías, pero lo vamos a leer, el pasaje está en Hechos, para que nosotros entonces, hermano, veamos este ejemplo que yo les estoy poniendo, de que la Biblia no tiene ningún problema con este tema de mencionar varios nombres de una persona, porque las personas muchas veces tenían un nombre y se les llamaba de otra manera, ya fuera porque tenían un nombre griego o un nombre romano. Por ejemplo, Hechos 1, capítulo 1, versículo 23 dice, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Mire cuántos nombres tenía esta persona. Dice, llamaron a 2, a José, que también lo llamaban Barsabás, 2 nombres ya para la misma persona, pero que también tenía un sobrenombre que era Justo. 3 nombres tenía esta persona. Hechos capítulo 1, versículo 23. Y al último dice, y Matías. Matías solamente lo mencionan con un solo nombre, pero al otro lo mencionan con 3. José, llamado Barsabás, que también tenía por sobrenombre llamado Justo. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, cómo eso de que los nombres no se traducen en la Biblia y que tú por fuerza tienes que aprender hebreo para poderlos pronunciar correctamente, eso es falso. La Biblia no tiene ningún problema con eso, ¿ok? El detalle, hermano, está en que muchas veces, hermano, en estas sectas hacen como una idolatría de los nombres. Hacen como una idolatría de los nombres. Prácticamente hay una secta que escribieron el nombre de Dios, el tetragramatón, el Yod, Het, Bad, Heb en una pared y hasta le hacen reverencia al nombre, como si estuvieran reverenciando a la persona. Y eso es un error, mire, se lo quiero demostrar, porque en la Biblia, hermano, los nombres, las letras que componen un nombre o las sílabas que componen un nombre son eso, meramente letras y sílabas. Lo que están representando es el carácter de una persona. Ese es el propósito que tienen los nombres, representar el carácter de una persona. No es que tú vas a adorar el nombre, sino la persona a la que ese nombre representa, porque no es el nombre en sí, las letras, las sílabas, el que te puede salvar. Por ejemplo, mire lo que pasó aquí en Hechos 19:15. Mire lo que pasó con unas personas que pensaron que con solamente invocar el nombre, ya en ese nombre estaba el poder. Hechos 19:15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Usted se acuerda de este pasaje? 7 hombres, hijos de un tal Escevas, que quisieron hacer un exorcismo, ahí en Hechos 19,
Y dijeron, pues ya vimos cómo hacen los exorcismos, los cristianos simplemente mencionan el nombre de Jesús, seguramente el poder está en ese nombre, en esas sílabas, en esas letras, y el demonio les dijo, no, lo siento, yo sé quién es Jesús, pero ustedes no tienen a Jesús. Pueden mencionar el nombre y pueden conocer el nombre y pronunciar las sílabas de ese nombre, pero el poder está en la persona, que es la persona precisamente que ustedes no tienen, porque Él no está con ustedes. Él dice, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Y qué pasó? Bueno, usted ha leído el pasaje, dice que el demonio vino sobre ellos, eran 7, los golpeó, los agredió, los dejó todos lastimados y desnudos, les desgarró la ropa de su cuerpo y salieron huyendo de ese lugar desnudos y avergonzados. ¿Todo por qué? Porque pensaban que el poder estaba así en un nombre, en una letra, en una sílaba, y no es así. Porque los nombres en la Biblia, hermano, lo que representan es el carácter de una persona. Bueno, por ejemplo, la Biblia dice, cuando la Biblia dice que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos, que es el nombre de Jesús, se refiere a Jesús, se refiere a la persona que ese nombre representa, ¿ok? No necesariamente a las sílabas, a las letras, porque ¿cuántos no conocemos otros? Por ejemplo, en México se acostumbra mucho a ponerle a alguien Jesús. O sea, ese nombre, yo tengo familia que se llaman así, primos, etcétera. Ese nombre no tiene un poder en sí, sino es la persona. Entonces, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, de la persona de Jesús de Nazaret, es que vamos a ser salvos en el nombre de Jesús. ¿Ok? Muy importante. Pero mire, sigamos viendo otros ejemplos, porque este es un tema bien extenso. No se traducen los nombres no se traducen, que no sé qué. Claro que se traducen, por supuesto. Juan 1:42 dice, en el caso de Pedro, veamos el caso del apóstol Pedro, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire cuántos nombres hay ahí. Simón, serás llamado Cefas, y lo traduce, que quiere decir Pedro. ¿Ok? Arameo, Cefas es arameo para piedra, y Pedro es griego para lo mismo, piedra, porque como tiene un significado, ¿qué les dije al principio? Si los nombres tienen un significado, los nombres se pueden traducir porque tienen un significado. Y vemos aquí el caso de Pablo, por ejemplo, otro ejemplo, Jesús tenía un apóstol que se llamaba Tomás. Tomás, por ejemplo, es una palabra hebrea que significa mellizo. Quiere decir que él tenía un gemelo. Su nombre en sí era gemelo, pero también la Biblia lo llama dídimo. Dídimo. Tomás es hebreo, significa mellizo. Dídimo es griego y significa mellizo también. Tiene ahí el nombre hebreo y el nombre griego, como les comencé comentando al principio, de que esto era un fenómeno común en el siglo I. De hecho, se dice que los esclavos tenían varios nombres, hasta 3, 4 nombres podían llegar a tener los esclavos que estaban esclavos, por ejemplo, bajo el imperio romano. ¿Ok? Y por último, el último ejemplo, Apocalipsis 9:11, donde se traduce el nombre en hebreo y griego del ángel del abismo. Y dice la Biblia claramente su nombre en ambos idiomas. En hebreo dice es Abadón y en griego es Apolión. Y ambos significan lo mismo, significan alguien que era un destructor. ¿Ok? El problema es que van a venir los judaizantes que te quieren hasta cambiar el idioma, que ya no hables español y ahora te van a decir, no, si no dices Yeshua cuando oras, él no te entiende, él no te oye. ¿Cómo crees? O sea, si él está en tu corazón, si tú naciste de nuevo, fuiste justificado y Cristo está en tu corazón, estás lleno del Espíritu Santo, ¿cómo te va a desconocer el Señor porque le llames Jesús, que es el nombre precisamente con el cual se encuentra su nombre escrito en el Nuevo Testamento? Jesús es una transliteración de Jesús, el nombre griego para Jesús. Entonces, tengamos mucho cuidado porque aquí es donde está la importancia de entender esto, ¿no? No caigas en errores de tratar de reverenciar, por ejemplo, hay gente que hasta se tatúa, ¿no? El tetragramatón, las 4 letras consonantes en hebreo del nombre de Yahweh y ya piensan, wow, yo tengo el nombre, nosotros somos del nombre. Hay un movimiento que se llama The Sacred Name Movement. Búsquelo ahí en YouTube. Esa prácticamente su religión es adorar el tetragramatón. Son sectas y hacen muchísimo énfasis en estos temas y lo sacan de contexto realmente de las escrituras.